la disertación de la hermana Isa. Adelante, hermana Gisela. Está muteada, mi hermana. Si me permite compartir la pantalla. Perfecto, de inmediato. Lo voy a dejar como anfitrión. Ahora sí. Ahora sí, hermana, ahora no tiene problema. ¿Ve la pantalla, hermano? ¿Me escucha? Hermano Pablo, ¿me escucha? Correcto, hermana Priscila, hermana Gisela. Ya, ¿se ve Y la pantalla? se ve la presentación de PowerPoint y nosotros también nos vemos en una esquina. Ah, es que yo tengo mi... Bueno, era la mía. Dame un minutito. Ya, ya, ahí sí. Entonces, bueno, a mí me tocó hacer como una reflexión de los libros históricos del Antiguo Testamento del autor Samuel Pagán. Y voy a hacer un pequeño resumen de las páginas 27 a la 32. Entonces, ahí vemos ya la caída del reino de Israel, ya está dividido el reino, y Samuel nos explica que la caída del reino fue gradual, ya hubo una imposición muy alta de tributo impagable de parte de los asirios al reino de Israel, también la toma de varias comunidades, la reducción de las fronteras y la caída de Samaria, que en ese momento había sido elegida como por tercera vez la capital. Se llevó al exilio a una parte importante de la población y luego finalmente a todos, y desde ahí hablamos que las 10 tribus del norte están perdidas, y también se instaló una administración de parte de Asiria, que lo que en el fondo hacía era guardar los intereses del imperio, ya, y para nada beneficiaba al reino de Israel. Luego vemos también el reino de Judá en Babilonia, y el autor nos presenta dos sentimientos del reino de Judá, que se contraponen según mi visión. Uno es el dolor a la derrota nacional, a las destrucciones, principalmente la destrucción del templo, que estaba en la ciudad de Jerusalén. Y el segundo sentimiento es la creatividad teológica, que él nos describe como lo que daría paso a la confección de la Biblia hebrea, la que conocemos como Tanaj. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a esos dos sentimientos y precisamente a la creatividad teológica? Entonces Samuel nos describe que a pesar de estar cautivos en Babilonia, el imperio les permitía hacer cuatro cosas. La primera era que podían tener reuniones y formar familias. Podían también vivir en comunidad, podían cultivar sus propios huertos y tenían derecho a consultar a sus líderes, ¿ya? Frente a las decisiones que ellos querían tomar. O sea, tenían un poco de libertad a pesar de estar cautivos. Eso le dio paso a los judíos a reconstruir sus vidas poco a poco. Entonces es acá donde Samuel nos explica que hay una experiencia religiosa un poco, aunque suena parecido a otra cosa, pero cobra importancia porque surge, por ejemplo, en este periodo las sinagogas, y es principalmente porque el templo está destruido y además está demasiado lejos. Entonces las sinagogas, ¿qué le permiten a los judíos? Porque desde ahí empezamos a llamarlos ya judíos propiamente tal hasta ahora. Las sinagogas les permiten un tiempo de oración, les permiten la enseñanza de la ley y les permiten una reflexión espiritual. Entonces, por eso que surge ahí toda esta iniciativa en las sinagogas. Es relevante también, según el autor,
que aquí la Torá empieza a ser reconocida como un documento fundamental para la vida de los judíos en el cautiverio. Los libros proféticos se empiezan a ver a la luz del cautiverio, a la luz de todo lo que les había sucedido. Se incluyen los salmos en las escrituras, en la Biblia hebrea, y todo se comenzó a ver con ojos exílicos, dice el autor. En medio de este drama que ocurre por ser llevados cautivos cuando habían tenido la promesa de salir de Egipto y nunca más ser esclavos, surge un grupo de sacerdotes destinados a guardar el patrimonio y todo lo que consideraban ellos importante, ¿ya? Dentro de ese joven grupo de sacerdotes conocemos a Ezequiel, ¿ya? Muy joven comenzó a hablarle al pueblo en el nombre de Dios. Surge también en el pueblo dos grupos de personas, unos que soñaban con volver a Jerusalén, volver al templo y a todo lo que ellos conocían como adoración a Dios, y habían otros que estaban cómodos donde estaban, tenían el sueño de volver, pero se acomodaban a vivir en Babilonia. Ya estaban cómodos después de 70 años, muchos estaban cómodos, muchos se acomodan uno con el tiempo a ciertas cosas. ¿Ya? ¿Por qué libros proféticos y no históricos? Ahí es un poco, me costó un poco entenderlo, porque yo me situaba en Reyes, y para mí, según la cronología, no venían todavía los libros proféticos, venían mucho más, pero los Nehidim, o Nehidim, no sé cómo se pronuncia en hebreo, para ellos los profetas se dividen en profetas anteriores o primarios, como dice ahí la fotito, y hablan de Josué, jueces, Samuel y reyes. Y ellos son los profetas anteriores al exilio, y luego los profetas postreros, que nosotros conocemos como profetas o profetas mayores y menores, los judíos los conocen como profetas postreros o después de la cautividad. Y ahí me costó un poco ensamblar en la historia ese concepto, porque yo lo tenía, me había situado como en la historia, me enredé un poco. ¿Ya? Entonces los judíos ven importancia en los libros históricos. Para nosotros le llaman proféticos porque ellos ven la mano poderosa de Dios actuando en esos libros proféticos. ¿Ya? En el exilio comprenden la importancia del quinto libro de la Torá. Samuel Pagán lo llama algo como deuteronomista, ¿ya? Porque ven allí en especial y se recuerdan en especial de los capítulos de las bendiciones y de las maldiciones. Hacen también ellos un pensamiento crítico, evalúan con criticidad lo vivido, identifican ellos su propia infidelidad a Dios, el pecado, la idolatría, la desobediencia, como causa para perderse como nación, ¿ya? Como nación las 12 tribus. Y hay un propósito teológico que también menciona el autor, donde dice que el pueblo comprende que el exilio en Babilonia no es al azar, sino que es una manifestación de la fidelidad de Dios. Es una manifestación divina de que Dios está actuando en medio de todo lo que le sucede al pueblo. La fortaleza del aprendizaje es que tengo más claro el llamado de los libros proféticos a los libros históricos, y ahí hay una diferencia que comprendí. Estoy muy de acuerdo con todo lo que el escritor ofrece en su libro, o en las páginas que yo leí, en que sobre todo que hay una finalidad profética, en que las cosas no son por casualidad, sino que siempre está la mano de Dios sobre el pueblo, y también sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre nosotros hermanos, sobre mí. Y en el desacuerdo en el que estoy es que menciona libros apócrifos, como por ejemplo el libro de Judith y el libro de Tobit, que yo nunca los he leído, pero busqué algo sobre ellos, porque como son deuterocanónicos o apócrifos, uno como que no se atreve a leer eso, como que eso es como satánico un poco, entonces no quiere ni leerlo. Yo por lo menos pienso así. Y creo que mencionar libros que son de ficción o fantasía no contribuye mucho a la realidad del pueblo. Eso creo que es como lo único que estoy en desacuerdo del autor, porque todo lo demás, por supuesto, que es de mucho aprendizaje. Así que eso sería mi presentación, hermano. Perfecto, hermana Isela. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a
reclamar del anfitrión. A ver cómo se pide acá. Ahí lo pedí. Muy bien. Galería, texto. Perfecto. El libro que leyó la hermana es. Vamos, lo tengo acá. Libro histórico. Este me parece mucho. El libro histórico de Samuel Pagán. Es muy reducido en comparación con Pablo Fox. Es mucho más reducido este que el de Pablo Fox. Más completo, por lo menos. A mi parecer, es mucho más completo el de Pablo Fox. Porque no dice mucho, ¿eh? Y tampoco tiene tantas aplicaciones prácticas y espirituales. En cambio, Pablo Fox sí, bastante. Estas aplicaciones espirituales. Bien, continuamos entonces. Finalizamos la parte primera con la muerte de Salomón. Ahora vamos con la clase número 14. ¿Puedo hacer una pregunta antes de...? Sí, por favor, hermano Cristian. A lo mejor no tiene nada que ver tanto con el tema, pero por ejemplo a mí me salta una duda porque la hermana, por ejemplo, decía que mencionaba el libro apócrifo o deuterocanónico. Bueno, tengo dos consultas. Sí, Una, para nosotros serían apócrifos, ¿cierto? Y para los católicos deuterocanónico, ¿no? Es una pregunta porque sería un segundo sí, canon y para así nosotros es. sería un apócrifo. En Así eso es. estoy bien, ¿cierto? Estamos correctos. Correcto, correcto. Ya, y lo otro que en relación a lo mejor va a ser un poco la pregunta normal, pero en Judas, por ejemplo, se menciona a cuando el arcángel peleaba por el cuerpo de Moisés y hace referencia a un libro que netamente es apócrifo y aparece integrado en la escritura. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, O- sí, sí, sí. Ah, ok. Es más pseudoepigráfico, parece, hermano Cristian, de la asunción de Moisés. Los apócrifos se refiere a los apócrifos del lenguaje nuestro, evangélico, a los libros que fueron considerados en su oportunidad como libros canónicos, en su oportunidad, pero que fueron excluidos del canon, porque no reunían los criterios suficientes, además porque fueron escritos durante la época donde no hubo acción profética, durante los 400 años de silencio. Ya. Dice, apócrifo significa oculto, pero no en el sentido esotérico, sino simplemente en el sentido de que no se leía en la liturgia pública en las sinagogas, porque no se consideraba precisamente como autoritativo, pero sin embargo de edificación personal en los hogares, pero no en la lectura pública. Por eso se le llaman apócrifos. Los pseudoepigráficos, eso sí, los pseudoepigráficos son rechazados absolutamente por todo. Lo otro por lo menos tenía un valor histórico y valor devocional, pero privado. Los apócrifos, los pseudoepigráficos rechazados absolutamente por todo. Y lo que usted alude a las citas que se disputaban en el cuerpo de Moisés, me parece mucho que el libro de Asunción de Moisés. Ese libro no es apócrifo, es pseudoepigráfico. El término pseudoepigráfico se refiere a libros que le atribuyen a un autor famoso, por ejemplo, a Adán, a Enoc, a Salomón, o se lo atribuyen también a Moisés, entre otros, pero que no lo escribieron ellos, porque son de seudónimos. Se le atribuye un seudónimo, es un anónimo, pero que le da un seudónimo de un personaje famoso. No con la finalidad de engañar, sino con la finalidad de homenajear a un personaje histórico. Y si se menciona en el Nuevo Testamento, no es con la finalidad de confirmar o autenticar su inspiración, sino simplemente se utiliza como un argumento para reforzar la obra de lo que quiere decir el Nuevo Testamento, como ilustración también. Y el hecho de que esté en un libro inspirado, porque es citado por un autor inspirado en el Nuevo Testamento, esa sección que fue registrado ahí en el Nuevo Testamento, solo eso es inspirado, por el hecho de que el autor lo utilizó. Ujú. Y, y también los escritores bíblicos utilizaron muchas fuentes para componer sus obras.
no solamente pseudoepigráficos, sino que también utilizaron como Lucas, por ejemplo, cuando registra el discurso de Pablo en Atenas, a los epicúreos, a los estoicos y a los poetas griegos y romanos. Evidentemente lo cita a modo de ilustración, de ejemplo o para argumentación, pero bajo ningún punto de vista Ah, considerándolo como autoritativo. en este caso, por ejemplo, en el primer siglo también usaban, por ejemplo, La Vida Che, que a lo mejor también era un libro que ellos consideraban, digamos, entre comillas, como, entre comillas, porque tampoco sale en la Biblia en ningún tema, pero sí era como respetado, ¿no? O algo así parecido. La Didaché de los Apóstoles, la Didaché, Enseñanza de los Apóstoles. Bueno, no es escrito por Mm, los apóstoles tampoco, pero son libros de relevancia histórica, mm, de importancia histórica, porque nos ujú, dice lo que la iglesia creía en el siglo segundo, cuáles eran las Mm. prácticas, cuáles eran los problemas, cuál era la organización de aquella época. Valor histórico, tiene un valor muy importante y sirve para argumentar también algunos temas doctrinales o históricos, porque son fuentes muy antiguas, son de valor, de gran valor histórico para la fe cristiana, son muy importantes. No canónicos, pero de valor histórico muy importante. ok, gracias. Muy bien, hermano Cristian. Esta imagen es más difícil de interpretar, ¿cierto? Además que no está tan claro tampoco, no sé si se logra ver el video. Es una pintura del 1752, pero no sé si logran interpretar bien la pintura. Mm. Quizás si estudiamos bien la Biblia, después ya van a saber de qué se trata, pero no sé si ahora lo logran ver, interpretar. Bueno, ahí dice de qué se trata. Ah, ahí lo dice abajo, ¿ah? Muy bien, ahí lo menciona. Ahí está un profeta, no recuerdo el nombre del profeta, pero es Jeroboam, que estableció cultos idolátricos en Israel del Norte. Mire Jeroboam. En la primera parte de la clase vimos que Dios le dijo a Jeroboam, por medio del profeta Agías, 12 tribus, 10, perdón, 10 tribus te la entrego. Tú vas a reinar. Si sigues mis mandamientos, estableceré tu dinastía permanentemente. No faltará rey de tu descendencia. Yo estaré contigo, te afirmaré. Eso fue lo que le prometió Dios a Jeroboam. Pero lamentablemente va a cometer un error grave este hombre. Lo demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. David también, ¿eh? 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, el hijo de Salomón. Aquí comienzan los problemas. Esto ya es la división definitiva. Cuando vimos los libros históricos, los jueces, el hijo de Jeroboam, ¿recuerdan el nombre, mis hermanos? El hijo de Jeroboam que reinó por 3 años en las tribus del norte. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Abimelec o no? ¿No recuerdas el nombre? Parece que era Abimelec en el libro de los jueces, el hijo de, de Gedeón. Mira, el hijo de Gedeón. Aquí lo voy a buscar. Reinado de Abimelec. Aquí nos señala que gobernó 3 años en ese territorio. Abimelec es el reinado. 3 años reina entre los israelitas del norte. Tres años. Ya en esa época hay problemas entre los israelitas y los de Judá. Es un usurpador,
pero por un breve tiempo hubo una pequeña división. Después, otra división, que fue muy breve, en la época de Absalón, también, y ahora va a ser la división definitiva. Aquí ya nunca más vuelven a unirse. Esta fue la perdición del reino del norte. Los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles son los pecados de Jeroboam? Estableció la idolatría en el reino del norte. Estamos en el capítulo 12, verso 28 y el verso 30. Después vamos a hablar de Roboam, pero mientras tanto con Jeroboam. Establece la idolatría. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte Efraín. Aquí ya se dividieron. Jeroboam reina en el norte. Y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, y este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tu Dios, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso fue uno de los pecados de Roboam. Nos faltó ver esa parte del por qué se dividen las tribus, la ocasión. Bueno, lo leí en su libro, en la Biblia, pero voy a mencionarlo brevemente. Cuando muere Salomón, Roboam es el que continúa el, el reinado. Profe, una consulta. ¿Es ¿Sí? Roboam o Jeroboam? Bueno, aquí vimos a Jeroboam, el rey del norte. Pero voy a retroceder un poco porque no vimos cómo se dividió estas tribus, por tema de tiempo en la clase anterior. Ah, ya. El hijo que va a continuar gobernando Salomón es Roboam. Y Roboam se van a reunir con todas las tribus del norte. Aquí nos vemos aquí nos dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Le dieron la oportunidad a Roboam. Te vamos a aceptar como rey. Mire, ya, aquí ya comienzan brevemente los problemas, porque las tribus del norte, sabiendo ya que Salomón murió y ahora continúa su hijo, le dieron la oportunidad a Roboam de alivianarle la carga en impuestos, en trabajos forzados, porque Salomón fue un, un opresor de su pueblo, un esquilmador de los recursos económicos, esclavizó también a su pueblo. Es una presión social y económica terrible, insoportable, un yugo muy pesado que el pueblo hebreo ya no se le reveló anteriormente porque no podía, era imposible. Era una especie de una revolución como la Revolución Francesa. Vivía extraordinariamente de lujo, muy bien, pero a costa de esquilmar a su pueblo. A diferencia de la Revolución Francesa, ellos no se podían rebelar. Imposible, frente a tanto poderío que tenía Salomón. Pero con la muerte de Salomón van a darle la oportunidad a Roboam, le vamos a dar la oportunidad para que reine sobre nosotros. Y le pidieron una cosa, le dijeron: alivia la carga que tu padre Salomón nos impuso a nosotros. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Eso fue lo que le dijeron. Bueno, ya Dios le había dicho a Jeroboam que él iba a ser rey, ¿no? Esto fue lo que ellos pensaban como nación, pero Dios ya sabe que esto se va a dividir y ya decretó la división del reino.
El rey Roboam es sabio. En el capítulo 12, verso 6, pidió consejo de los ancianos. Tiene buenos consejeros. Y los ancianos le dijeron, obedece, responde a favor de la petición del reino de las tribus del norte. Y ellos te van a aceptar como rey. Tú gobernarás sobre todo las tribus. Solamente aliviana la carga y que el yugo sea un poco más liviano. ¿Y qué es lo que hizo Robán? Desechó el consejo de los ancianos. Cometió un error. Ese fue el grave error. Y terminó escuchando el consejo de sus amigos, lo más probable, por eso son amigos, porque son de la misma edad de él. Son jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, el dedo meñique, mi dedo, es mucho más pesado que los lomos de mi padre Salomón. Si él los castigó con azote, yo lo voy a castigar con escorpiones. Le habló duro, golpeado, fuerte. Si ya Salomón era opresivo, era como, ¿a quién lo podemos comparar? A ver, no sé si alguien de ustedes me pueden ayudar a comparar con un gobernante muy opresivo. No sé si como Stalin, algo así, o no, será muy exagerado. Cualquier gobierno comunista, pues mi hermano, hoy en día. Como Eh, Chávez. oh, sí, muy bien, hermano Boris, muy bien. Una estrellita. Mm. El, claro, como gobiernos comunistas, o como Chávez, claro, claro, como ellos, ¿ah? Muy opresivos. Pero muy bien, el ejemplo de Hugo Chávez está bien. Y Roboam viene y dice, yo voy a ser como el presidente de Corea del Norte, no sé, Kim, el presidente Kim Kim, Jong-un. Kim Jong-un. Dios mío, Mm. ese sí que está terrible. No, aquí los israelitas yo creo que se le congeló la sangre, le dio terror, le dio miedo, dijeron, aquí se enojaron los israelitas del norte. No es dijeron los israelitas, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad del hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Eso ya lo habíamos escuchado anteriormente. Ahora ya se escucha definitivamente. Israel a tus tiendas. No tenemos parte, ni suerte ni parte con David. Y se separaron definitivamente y van a nombrar a Jeroboam. Lo van a mandar a llamar y establecen a Jeroboam. Roboam mandó a Adoniram a pedir impuestos a las tribus del norte y mataron a Adoniram. Se subió al carro, salió huyendo Roboam. Él quería ir a pelear con la tribu de Judá, quería pelear con las tribus del norte. Pero Dios le dijo que esto proviene de Dios, que no vayan a pelear con sus hermanos. Y ahí se comienza la división. Esa fue la ocasión. En el verso 24 lo menciona. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vosotros, vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. La división de las tribus fue causado por Dios. Eso no lo debemos olvidar. Las tribus del norte y del sur se separaron porque Dios lo provocó. Como castigo, sin embargo. Castigo por el pecado idolátrico de Salomón. Esa es la razón. Y acá Jeroboam comienza a gobernar, pero establece la idolatría, estableció lugares altos. En Dan y en Betel estableció becerros de oro. Mira lo que está haciendo ahora Jeroboam, becerros de oro. ¿Pero por qué establece becerros de oro en Dan y Betel? Aquí podemos mencionar a Dan y Betel. Aquí tenemos a Dan y tenemos a Betel. Ahí está Dan, ahí establecen cultos, lugares altos, idolátricos, becerros de oro, y también en Betel, ahí, justo donde está la flecha. Hermano Pablo, ¿Sí? ¿por qué Dan aparece al centro de Israel si Dan está arriba, al norte? ¿A dónde? ¿En qué parte? Acá. Sí, como se dice de Dan a Berseba, Dan siempre está arriba. ¿Y por qué ahora dice Dan ahí al medio? No lo sé, ¿no? En este mapa, claro, ahí está.
¿No te dice acá? Hay popa. Parece que sí, porque ahí hay una. Pero ese es como una ciudad. En cambio acá es una tribu, ¿cierto? Eso Ya. no me había percatado de eso, mi hermana Isela. Claro, porque ahí se da. Pero está dentro de Neftalí, de la tribu de Mm. Neftalí. En cambio acá Claro, porque es la tribu. disculpen, las que tienen un puntito son lugares geográficos. Mire, Mellido. Entonces, ese tiene un puntito de lugar geográfico, no el nombre de la tribu, parece. Claro. Siquem, Ah, claro. ya. Hebrón también. Berseba, Silo, claro. Megiddo, sí, tienes razón. Y ahí está la tribu de Gad. Pero en este Ya. lugar establece cultos idolátricos. Y acá, en Betel, el otro lugar. Mire, está en las fronteras. Esta es la frontera, aquí. Y él estableció lugares acá, en Dan y en Betel. Justo en la frontera. ¿Para qué? Para que todo Israel del norte no fuera a Jerusalén a adorar. Porque Jeroboam tiene miedo, dice, si ellos van a Jerusalén a adorar, me van a terminar matando a mí y van a volver a su señor Robán. Este hombre no tiene ninguna confianza en Dios, no cree en Dios. Porque Dios le dijo, si tú me obedeces, andas en mis mandamientos como David, mi siervo, yo voy a firmar tu trono. No creyó nada. Es un incrédulo este hombre. Teme que lo van a matar porque van a ir a adorar a Jerusalén. Por eso establece estos lugares idolátricos, para preservar su posición real. Como el hombre, como el ser humano, ¿eh? Increíble como es el ser humano. Dios le promete y le cumple, pero no cree todo, sino una parte. Lo que ya se ejecutó, lo que se cumplió, eso cree, pero no todo lo que le ha prometido en el futuro. Ya establece lugares idolátricos. Hizo becerros, chivos y becerros. Y le dijo a Israel, estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Está realmente el hombre, no está en su sano juicio para hacer esto, ¿no? Actúa en base al temor. No solamente hace eso, establece fiestas idolátricas o otras fiestas. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá. Sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos. Entonces, ¿qué hizo también Jeroboam? Estableció lugares distintos de adoración, fiesta distinta de la de Jerusalén, de Judá, sacerdotes distintos también de Judá y sacrificios distintos. Lo que está haciendo Jeroboam entonces es cambiar toda la institucionalidad religiosa y también la cultura, la nación, las fiestas culturales de Judá también lo va a cambiar. Ahora Jeroboam, según lo que se logra apreciar por tantos cambios, es que ahora es otro pueblo, otra nación, con otro lugar de adoración, otros sacerdotes, otras fiestas, otros sacrificios. Y todos los que no van a estar de acuerdo con Jeroboam, los levitas, por ejemplo, los sacerdotes, que debían estar distribuidos en todas las tribus del norte para enseñar la ley de Moisés, o en todas las tribus de Israel para enseñar la ley de Moisés, para ofrecer sacrificio en el caso de los sacerdotes, y las personas también que no están de acuerdo con esto, Crónicas nos dice que fueron y se devolvieron a Jerusalén, a la tribu de Judá. Porque es un cambio notable, es como una revolución, pero muy drástica, un cambio muy drástico. Es como si aquí en Chile, por ejemplo, ya el 21 de mayo, el 18 de septiembre, que son fiestas nacionales, son las únicas fiestas nacionales, no hay más, se cambiaran por otras. Lo único que va a faltar hacer acá a Jeroboam es cambiar el idioma, porque cambió todo, sacerdote, fiestas, sacrificios, lugares de adoración, todo distinto. Y estos lugares fueron, nos dice el texto bíblico, que son de su propio corazón. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Son fiestas, son sacrificios que él mismo inventó con la finalidad, con finalidades políticas. Todo aquí ocurre con finalidades políticas. Son
recursos políticos que él tiene para evitar la unidad nacional, pero para conservar su vida, porque dice, si se unen, me van a matar. Entonces, para impedir que me maten, yo hago algo totalmente distinto. Me aparto completamente y todo el pueblo de Israel se aparta de Judá. Viene un profeta, el profeta Agías, en el capítulo 14, reprocha el, la actitud que tiene este profeta. En el capítulo 13 nos dice el pasaje de un profeta vino, hay aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, esa es la figura de la pintura, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y Jeroboam mandó con la mano que lo mataran y se le secó la mano. Y después pidió oración para que la mano fuera restaurada y se restauró. ¿Qué es lo que hizo Roboam? Eso ocurrió en el norte. Se sentencia también a Jeroboam, va a morir, va a ser destruido. En el sur ahora, reinado de Roboam, en Reyes capítulo 14, verso 21 al 31, y Crónica 12, 1 al 16. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero esto no es sorprendente. ¿Por qué hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Recuerden que Salomón es el hijo de Salomón, y Salomón restauró la idolatría, estableció templos idolátricos a Milcón, a Moloc, a Aserá y a Quemos. Establece la idolatría. Lo que Saúl incluso había destruido toda la idolatría. Ahora viene el hijo más sabio de Israel, el más poderoso, y restaura la idolatría. Viene su hijo, el siguiente, Roam, también hace lo malo ante los ojos de Jehová. Esto lo dice el libro de Crónicas, capítulo 12, segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 1. Cuando Roán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Reinó 17 años. Establecieron lugares idolátricos. Capítulo 14, verso 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, a imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo al frondoso. Aquí Salomón, Quemos, Moloc, Aserá, Milcón. Y lo que le faltó construir a Salomón, su hijo Ruam va a terminar de confeccionar, porque hizo más estatuas de acera ahora. Y no se va a conformar con eso, ahora va a hacer o establecer lugares idolátricos sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Hasta los árboles van a terminar adorando el hijo de Salomón. Establecieron lugares idolátricos. Fueron invadidos por los egipcios como castigo de parte de Dios, porque recuerda que esto tiene que verse las narraciones bíblicas o la historia de Israel desde la perspectiva del pacto en Deuteronomio, capítulo 27, capítulo 29. En la disertación se habló acerca de deuteronomista, es decir, de las maldiciones y bendiciones. Si los reyes se apartan de Dios, Dios lo castiga. ¿De qué manera? Por medio de invasión. Acá vienen los egipcios. Invaden el lugar. El rey y sus príncipes se humillaron ante el Señor. Eso lo dice Crónicas, y Dios lo liberó de la invasión de los egipcios. Es parecido a lo que ocurría en la época de los jueces, ¿eh? Cuando ellos apostatan de la fe, Dios le envía naciones extranjeras para que lo opriman, pero cuando están afligidos con el agua hasta el cuello, o con la soga hasta el cuello, se acuerdan del Señor, se humillan ante el Señor y Dios lo libera. Aquí ocurrió exactamente lo mismo que en la época de los jueces. Estamos en la misma situación, como si estuviésemos en la época de los jueces. Después de Roboam viene Abías o Abiam. Y pasa rápido la hora, mis hermanos. Son las 21:41. Pasa demasiado rápido. Mira,
Estamos en el Segunda de Crónicas, capítulo 13, versos del 1 al 22, reinado de Abdías. Aquí nos encontramos en el periodo de la estabilización, del año 950 al año 850, 100 años. 950, 850 se conoce como el periodo de la estabilización. Abías, ¿cuáles son las características de este reinado de Abdías? Reinó 3 años en Jerusalén, tuvo guerra contra Israel, pero venció porque se fortaleció en Jehová. Pero solo cuando están en opresión. Anduvo también en los pecados de su padre, capítulo 15, en el verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Porque esto recuerda la influencia que dejó Salomón, estableciendo lugares idolátricos. Roboán fortaleció la idolatría. ¿Qué más le queda hacer a Abdías? Hacer exactamente lo mismo que hacen sus antepasados. Anduvo los pecados de su padre. Aquí no nos sorprende. Como si estuviésemos en la época de los jueces. Así están los reyes de Israel. Ellos son los representantes de todo Israel. Lo que hacen ellos, los israelitas lo hacen exactamente lo mismo que hace su rey. El reinado de Asa. 41 años reina Asa. ¿Cuál es el reino? El reino Asa es en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel. Asa comenzó a reinar sobre Judá, también sobre Judá. Está describiendo el reinado de los judíos. Hizo lo positivo a este hombre. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 2. ¿Quién puede leer eso, por favor, mis hermanos? Capítulo Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 22. Crónicas se escribe desde la perspectiva más sacerdotal. Por lo tanto, va a tener algunos énfasis más religiosos, más litúrgicos, más relacionados con el sacerdocio, el templo y con la ley de Moisés. ¿Lo leo, profe? Por favor, hermano Boris. Segunda de Crónicas 14, 2. 14, 2. 2. Dice, quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios en lugares altos. Hizo pedazos las piedras sagradas y rompió las representaciones de Aserá. Bien, ¿eh? ¿Qué le parece? Positivo reinado de Asa. Hay una doctrina que se llama la doctrina de las maldiciones generacionales. Dice que el pecado de los padres, los hijos lo replican. Pero aquí estamos viendo que él es hijo de... ¿El hijo quién era el anterior? Salomón. Bueno, antes. Abdías, Roboam, Salomón. Pero hay uno que se comporta de una manera diferente, ¿eh? Porque él quitó los lugares idolátricos. Lo que hizo sus antecesores, sus antepasados, él lo destruye, los quita todo. Habían terminado adorando hasta los árboles, de todo árbol, debajo de todo árbol frondoso. Y acá Asa nos está diciendo que hasta las piedras habían comenzado a adorar. Increíble, ¿eh? A los árboles, las piedras, y después la época de Jeremías, ahí sí están adorando a todo lo que se mueve. A las estrellas, al sol, la luna, los árboles, la montaña, las piedras. Absolutamente los becerros de oro adoran todo lo que encuentran, todo lo que se imagina está adorando. Pero por lo menos él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y mire lo que hace ahora Asa. Mandó que se obedeciera la ley de Moisés. Maravilloso la obra de Asa. Eso lo describe Crónicas. Capítulo 14, verso 4. Por fin. Esto es lo que no hizo Salomón. El Salomón restauró la idolatría. Roban también. Después Abdías. Pero Asa se opone contra todo lo que hicieron sus antepasados. Por lo tanto, una persona no está condenada a cometer los mismos pecados de sus antepasados, ¿eh? Es solo una actitud deliberada, voluntaria, consciente, responsable de cada uno. Cada uno responsable de su propio pecado. Venció un ejército numeroso de los etíopes porque clamaron a Jehová. En momentos críticos clama al Señor. Recuerda que la reina de Sabá era de Etiopía, la reina de Etiopía. En la época de Salomón estaban en amistad, pero ahora, a esta altura, se encuentran como enemigos. Así ocurre con las decisiones políticas
depende de quién gobierna, los países son aliados, son enemigos o amigos. En la época de Carlos Ibáñez del Campo en Chile y Perón de Argentina, estaban en conversación para fundar la, la nación que se llama Estados Unidos de Sudamérica, la unión de Chile y Argentina. Y el nombre que le iban a poner, Estados Unidos de Sudamérica. En esa época había un acuerdo, pero lamentablemente ese acuerdo desapareció por temas porque después ya se cambiaron los políticos, son otros los presidentes de la República. Hubiese sido maravilloso. Hubiésemos tenido gas, petróleo, mucho más barato. No nos estaríamos calentando calefaccionando con electricidad o parafina, Ujú. sino estaríamos, yo creo que con gas. Estaríamos re bien con los argentinos. Y con una Mm. inflación, pero por las nubes, por otra parte. No sé cómo hubiese estado. Yo creo que hubiese sido muy poderoso si se hubiese concretado esa unión de naciones hermanas. Pero debiesen haber invitado también a los peruanos y bolivianos, a los paraguayos y uruguayos, y a los ecuatorianos. ¿Cómo hubiésemos ido? ¿Ah? Hasta México pudiésemos haber llegado como una nación, los Estados Unidos de Latinoamérica podríamos haberle denominado. Hermoso, ¿ah? Hubiese sido hermoso. Bueno, después, ya en el año 68 ya estábamos al borde de ser enemigos. Bueno, así ocurre con los temas políticos. En la época de Salomón, los etíopes eran amigos. Y ahora en la época de Asa, enemigos. Cuando están bajo presión, el reinado de Judá, dirigido por Asa, claman al Señor y Dios responde. Quitó la idolatría y solo sacrificaron a Jehová. Todo lo que hicieron sus antepasados los desmanteló completamente y sacrifican solo a Jehová. Esto ocurre en el sur. Nunca lo positivo, lo que vamos a listar, estamos listando acá lo positivo en el norte, jamás ocurrió. Siempre ocurrió esto en el sur de manera intermitente, pero en el norte todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no todo puede ser tan positivo. Siempre el ser humano es pecador, aunque pueda destacarse en la religión, puede ser una persona muy importante, puede hacer muchos beneficios para la extensión del reino de Dios, sigue siendo pecador, sigue siendo vulnerable. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque ya lo hemos visto, Saúl, David, Salomón, todos comenzando bien y todos terminando muy mal, cometiendo pecados muy atroces, algunos peores que otros. De Saúl consultando la pitonisa de Endor, David levantando un censo y Salomón adorando a, no un dios, a varios dioses, Milcón, Moloch, Asera, Quemos. ¿Qué es lo que hizo Asa? Alianzas con el rey sirio para liberarse de Israel. A enemigos, Israel del norte es enemigo. Forma alianza política con el rey de Siria. Claro, Siria están en la frontera con Israel del norte. Es natural hacer este tipo de alianza. Por ejemplo, los argentinos están aliados con los peruanos y bolivianos. Chile, aliado también en un tiempo, por lo menos en un tiempo, con Brasil y con Ecuador. En caso de guerra tenían sus aliados, pero con enemigos de una misma, tenían enemigos en común. Acá también, con Chile. Era natural que formase una alianza política con Chile. El error fue que no confiaba suficientemente en Dios. Necesita formar alianzas políticas con otras naciones para protegerse militarmente. Al encarcelar al vidente y oprimir a algunos del pueblo, también igual que su antepasado Salomón, ¿eh? Oprime a algunos del pueblo y no escucha a los profetas, porque oprimió, encarceló a un vidente que le había hablado. Eso lo dice Crónica 16:10. Se enfermó de los pies y no buscó a Dios. La confianza en Dios no es absoluta. ¿Eh? Parece que él culturalmente es de la fe de Jehová. Quizás con algún tipo de compromiso, fidelidad, pero no es absolutamente dependiente de Dios, sino que siempre está dependiendo de otros factores externos. Pero la realidad es así, siempre cuando gobiernan un pueblo tan grande,
Se requieren las alianzas políticas y militares, así lo vieron los reyes del norte. Nosotros lo podemos juzgar, lo podemos criticar, pero es que nosotros no estamos en los zapatos de ellos. Nosotros lo vemos como cristianos del Nuevo Testamento, además que ellos no tienen ni siquiera el Nuevo Testamento, los libros proféticos todavía no lo tienen, la revelación no es completa y ellos son reyes. Por lo tanto, piensan de una manera muy diferente a lo nuestro. Se debe criticar, pero considerando esos aspectos. No buscó a Dios. Después vinieron los reyes del norte, Nadab, Basa y Ela de Israel. Reinó 2 años. ¿Por qué cree que reinó 2 años? Dios le había dicho a Jeroboam, si obedecen mi ley, estableceré una dinastía consolidada a través del tiempo. Pero si desobedecen, la dinastía se termina. Acá ocurre lo mismo. 2 años porque van a conspirar contra él. ¿Por qué conspiraron? Porque son del norte. Todos los del norte hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Basa reinó 24 años. Hizo también lo malo ante los ojos de Jehová. Por tanto, Jehová profetizó destrucción sobre el rey por medio de Jehú. Exterminó a todos los descendientes de Jeroboam. Mira, qué es lo que hizo. Basa exterminó a todos los descendientes de Roboam. Perdón, de Jeroboam. Este es el primer Jeroboam. Cuando estudiemos la decadencia del reino del norte, va a haber un rey también, se va a llamar Jeroboam. Un poderoso rey que hizo prosperar a su pueblo. Pero sin embargo, era la última oportunidad que Dios le daba al reino del norte para que se arrepintiera. Él es el Jeroboam II, este es Jeroboam I. Ela reinó 2 años, porque también conspiraron contra él. Fue muerto por el conspirador, Simri. Y Simri reinó 7 días, porque es un general de ejército. Y va a haber otro general que es Omri. Omri lo va a destruir. Se suicidó porque vino Omri, lucharon 2 generales de los reyes del norte. Simri se va a ver superado, se va a incendiar en una torre juntamente con él. Esto es suicidio, se considera como suicidio, pero fue en el contexto de una guerra. Omri reinó 12 años, estableció Samaria como capital. Él es el gran Omri, un poderoso Omri, en el sentido político, tuvo muchos logros, convirtió Samaria en capital. Aquella ciudad era fácil de defender. Anteriormente había otra capital. Él se va a conocer en el futuro como la tierra de Omri. Fue un hombre muy importante, pero la Biblia no le dedica mucho tiempo, mucho espacio tampoco para hablar acerca de su reinado, porque a la Biblia no le interesa asuntos de prosperidad política, militar, extensión territorial, porque la Biblia es teológica, le interesan aquellos aspectos teológicos. Se hizo lo bueno, se hizo lo malo. Estableció la idolatría o la quitó. Se anduvo la ley o no la anduvo. Esos son los temas que le interesa a la Biblia. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos estudiando los reyes del norte. ¿Cuál de todos los reyes del norte hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? Ninguno. En el futuro habrá alguien que haga lo bueno ante los ojos de Jehová. Tampoco. Todos los reyes del norte, todos hicieron lo malo. Después viene Acab, el famoso Acab. Aquí nos encontramos en la época de Elías. En la prueba en el Monte Carmelo. Miren, es muy lindo la del Monte Carmelo. Aquí voy a mostrar algunas imágenes del Monte Carmelo. ¿Cómo se vería usted, mis hermanos, ahí en la tarde, en un atardecer, en este Monte Carmelo? Ahí, tomando mate con chicharrones y sopaipilla, harta fritura, o no sé, cualquier cosa, lo que a ustedes se le ocurra, o no sé, lo que le gusta, una torta con té o café. Acá, chicharrones con mate y milcao con chicharrones también. El chicharrón es muy importante para acá por el sur. Pero acá está el Monte Carmelo, en Haifa, Israel. Es hermoso, ¿ah? Miren cómo es. Ahí donde se enfrentó el Elías, el Monte Carmelo, todo construido. Es una iglesia ortodoxa la que está abajo. Todas las que tienen esta figura o este lomo, una especie como de cebolla, una cúpula dorada, son las iglesias ortodoxas.
Las iglesias ortodoxas son las iglesias católicas orientales, no es una, sino varias. No lo confunda con el catolicismo romano, estas son las iglesias católicas, porque la iglesia católica de Roma es la iglesia católica de en Roma, estas son las iglesias católicas ortodoxas. Y la iglesia luterana también es una iglesia católica, y la anglicana es católica apostólica reformada. Son varios. Católico significa universal en realidad, pero cada uno le aplica su apellido. Iglesias católicas ortodoxas. Son ortodoxas orientales también. Pero ellos tienen acceso a este lugar y tienen también una iglesia. Hay otra imagen del Monte Carmelo. Otra visión del Monte Carmelo. Ahí está el profeta Elías en un monumento que se le hizo, degollando a los 450 profetas de Baal, porque eran 400 de acera, creo que eran algunas, y 450 profetas de Baal. Es el famoso Monte Carmelo. Acá, Profe, profesor, sí, hermano Boris. ahora pasamos a la parte 3 o ya hemos pasado antes ya. Aquí. Ahí estamos en la 2, sí, pasamos a la 3. Primero Ah, reyes de la ya, monarquía dividida, y ya. ahora periodo de la alianza entre Judá e Israel. Recuerda que anteriormente había guerra entre Israel y Judá. Bueno, ya se aburrieron de andar peleando los hermanos, ahora van a formar alianza entre ellos, ¿ah? Y Israel y Judá ya ahora son amigos. Es un problema, porque si son amigos, son aliados políticos, militares. Aquí comienzan a pelear juntos ahora contra otras naciones. Por eso se conoce este periodo como alianza entre Judá e Israel. Acá, ¿quién es Acá? Un rey de Israel se casa con Jezabel, una mujer fenicia, adoraba al dios Baal. Increíble, ¿eh? Todavía Baal causando problemas por acá, por estas tierras de Israel. Aquí no le vamos a exigir a Acab que guarde los mandamientos de Moisés, porque establecieron Jeroboam, el primer rey de Israel, otras leyes, otro sacerdote, otro culto. No nos sorprende todo lo que ha hecho este hombre. Por lo menos los reyes de Judá tienen la ley de Moisés, adoran en Jerusalén, las fiestas son las mismas que están en la Biblia. Pero desde el norte es otro pueblo, definitivamente. Elías es un hombre extraño, vestido con ropas extrañas también. Abre la segunda época de los milagros. La harina, el aceite no falta en la época de hambruna. No llueve sin la oración de Elías, porque Dios se lo había dicho. ¿Y por qué manda una sequía? Porque acá estableció la idolatría, por esa razón. Se casó con una fenicia que están fomentando el culto a Baal. Aquí están promoviendo el culto de Baal es por medio del Estado. Y luego resucita a un muerto. Hace descender fuego del cielo. Quema en tres oportunidades, 30, en dos oportunidades a soldados, 30 soldados, cayendo fuego del cielo. Increíble lo que hace Elías, un profeta extraordinario, extraordinario. Es muy voluble también, después de hacer descender fuego del cielo sobre el holocausto que consume hasta la fosa con agua, completo, huye porque está deprimido. Se deprimió también el profeta Elías. La lección de Dios a Elías fue que los corazones no se cambian por medio de milagros extraordinarios, porque Dios le va a hablar en la cueva donde se encuentra con un silbido suave y apacible. Acá es un hombre de un carácter muy débil. Eso es lo que se logra rescatar y ver del rey Acab. Se evidencia por la actitud con Jezabel. La que gobierna acá en realidad es Jezabel. Yo me acuerdo en una iglesia, eran jovencitos los hermanos, estaban casados, pero era muy gracioso, no en el sentido negativo, sino que como eran jóvenes, muchos se molestaban entre ellos, eran matrimonios jovencitos. Le decían, a la hermana le decían Jezabel, pero ella decía, no, sí, es verdad, sí, tengo carácter como Jezabel. Pero el esposo le decía Jezabel, le decían el esposo. Bueno, Jezabel realmente era la que gobernaba el reino del norte, muy manipuladora la mujer.
impresionante. Persuadió a Josafat, trayendo falsos profetas, buscó que Josafat fuera muerto en su lugar, pero Dios finalmente castiga a Acab y muere en un combate con los ejércitos enemigos. Perfecto, estamos pasados la hora, más allá, no podemos seguir avanzando. Pero esos son el análisis de los reyes, tanto del norte como los reyes del sur. Lo del sur, algunos hicieron lo bueno, o más o menos, algunos positivos o negativos, como Asa, por ejemplo, pero los del norte no espere usted ver algo bueno del norte. Todo hicieron lo malo. ¿Alguna reflexión, mis queridos hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora? Hermano Cristian, parece que iba a decir algo. No, yo iba a hacer una pregunta, pero la hago al final mejor. Adelante, no creo que sea tan larga. No es una pregunta corta. Lo que pasa es que dice que en relación a Omri, dice que las cosas no están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Me imagino que será un libro de crónicas externo a lo que es la Biblia, porque la Biblia no menciona mucho acerca de Omri en el libro Crónicas, es decir, primera y segunda crónicas. que busco, no me aparece como nada punto. De Omri, en crónicas. Hay algunos libros externos, que los Hechos de Salomón, por ejemplo, eso ya no está. Pero la otra de Porque, por ejemplo, busco y no me aparece absolutamente nada en crónicas sobre... Omri. ah, ah, Dice en Reyes, de los otros escritos de Omri están en las crónicas de los reyes de Israel. ¿Eso me dice? imagino que sea un libro externo. Entonces son extra bíblicos. Son extra bíblicos esos libros entonces. Porque lo que menciona Reyes están en crónicas. Pero si habla acerca de, están en las crónicas de los reyes de Israel, es una fuente externa entonces. Porque utilizan fuentes externas para poder componer sus obras. Se perdieron porque no son inspiradas. Todo lo que está acá es inspirado. Eso sí lo tenemos, estamos con seguridad. Muy bien, hermano Eso era. Cristian. Perfecto. ¿Alguien más, mi hermano? Hermano Borí, ¿hacer algo, no? Mira, quería hacerle una pequeña consulta nomás. O Ujú. sea, el Israel que vemos ahora es solamente lo que es la tribu de Judá y Benjamín, porque las otras 10 tribus se perdieron tan dispersas. De hoy día, el de la actualidad. Sí, sí, En realidad, mi hermano, hay en ruso, hay en lao, hay ucranianos, hay, no recuerdo otros, pero son multiétnicos el de Israel actual. ya. Y los ortodoxos, sí, los ortodoxos, o otros que no son ortodoxos, puede ser de cualquier otras agrupaciones o secta dentro del judaísmo actual, son judíos. Algunos quizás se puede identificar como algún levita, en el Nuevo Testamento vemos levitas o benjaminitas también. Pablo, el benjaminita, habían algunos levitas también, los menciona el libro de los Hechos, pero las otras tribus desaparecieron, se desintegraron, se diseminaron por culpa de Jeroboam, por cambiar tanto el reino del norte. Y cuando caen en el año 722, se mezclaron con los asirios. Ahí se pierde la identidad. Bueno, es que nunca lo tuvieron tampoco, pues ya estaban mezclados con las otras naciones ya en el reino del norte. Pero con los asirios se mezclaron con los asirios. Ya estaban mezclados ya, pero ya con los asirios terminaron de desintegrarse, de diseminarse, de desaparecer la identidad cultural, religiosa y de cualquier naturaleza. Hasta ahora desaparecieron todas las tribus del norte, con excepción de aquellos que fueron a Jerusalén, no estaban conformes con la política de Jeroboam. Cuando en Apocalipsis habla acerca de las tribus comienza a enumerar todas las tribus. Apocalipsis es un libro complejo de estudiarlo. Algunos señalan que se utiliza en el sentido de referirse a todo el pueblo de Dios, porque también a Judá se le habla a Israel, pero Israel en el sentido religioso, no ya político. Aquí estamos hablando de Israel y Judá en términos políticos. Pero cuando no existe Israel en términos políticos, se le dice Israel a Judá,
porque ahora se utiliza en el sentido teológico. En el Nuevo Testamento, el Israel de Dios se refiere al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, al último definitivo pueblo de Dios. Se utiliza en varios sentidos ese término. Perfecto, hermanos. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Hermana Gisela, por favor, nos dirigen una oración para concluir.